Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana era la hija prodigio, y yo la oveja negra. Cuando intentaron echarme del cumpleaños de mi abuelo, conté toda la verdad. Desde pequeño, siempre viví bajo la sombra de mi hermana mayor, Megan. Ella era todo lo que mis padres admiraban, una estudiante brillante, metódica y con notas perfectas. Megan tenía una facilidad natural para los estudios que la hacía parecer perfecta ante nuestros padres. Yo, en cambio, era completamente diferente. Me costaba mantener la atención en clase, dejaba todo para último momento, y se me olvidaban las cosas constantemente. Estos problemas no solo afectaban mis estudios, sino todos los aspectos de mi vida, haciéndome sentir que nunca sería suficiente. No comprendía por qué era así, y simplemente me consideraba un perezoso o un incapaz. No fue hasta años después que todo cobró sentido. Tenía TDAH. El diagnóstico fue como encender una luz. De repente, todas las dificultades que había enfrentado en mi niñez tenían una explicación. Cada síntoma con el que había batallado, desde mi falta de concentración hasta mi constante postergación, eran características típicas del TDAH. Con medicación y otras herramientas, pude dar un giro a mi vida y enfrentar las cosas con un control que jamás pensé posible. Pero en mi niñez no hubo diagnóstico, ni entendimiento, ni apoyo. Mis padres solo veían mis fallos. Para dar contexto, mis padres son personas muy exitosas, académicos destacados que son respetados en sus campos y tienen puestos importantes en su trabajo. Como es natural, esperaban el mismo nivel de excelencia de sus hijos. Querían que Megan y yo fuéramos los más sobresalientes en cualquier situación. Megan cumplía estas expectativas sin esfuerzo. Yo, sin embargo, era el hijo problemático según ellos. No me esforzaba lo suficiente. Me faltaba disciplina y no daba la talla. Constantemente me comparaban con Megan, su hija prodigio, lo que solo aumentaba la distancia entre mi hermana y yo. Estas comparaciones dolían más de lo que ellos probablemente imaginaban, haciéndome sentir que había algo fundamentalmente malo en mí solo por ser diferente a ella. Megan tampoco hizo las cosas más fáciles, porque estudiábamos en el mismo colegio. Sentía que nunca podía escapar de su sombra o sus críticas. Si no terminaba mis tareas a tiempo, o tenía algún problema en la escuela, me gritaba y repetía una y otra vez lo avergonzada que estaba de tener un hermano perdedor como yo. Sus palabras me herían profundamente, especialmente viniendo de alguien que se suponía debía ser mi ejemplo a seguir. En casa, Megan me delataba con nuestros padres por las cosas más insignificantes, como pasar tiempo con mis amigos en lugar de estudiar. Siempre buscaba formas de demostrar a nuestros padres que ella era la mejor hija. Creo que parte de esto se debía a que, a diferencia de mí, Megan no tenía amigos. Era la típica sabelotodo. Siempre actuando superior a los demás, y lista para criticar a cualquiera que cometiera el más pequeño error. No es sorprendente que la gente no la quisiera. Se aislaba y en vez de reflexionar sobre el porqué, se aferraba más a su actitud prepotente. A pesar de sus defectos, mis padres la adoraban sin condiciones. Nunca la corrigieron por su comportamiento ni la animaron a ser más amable o más modesta. En cambio, la celebraban como si fuera perfecta. Presumían constantemente de Megan en reuniones familiares, en el trabajo, con los vecinos, con cualquiera que quisiera escuchar. Cada año, le organizaban fiestas de cumpleaños extravagantes, completas con decoraciones elegantes, invitados y regalos costosos. Dejaban claro que creían que Megan merecía ser celebrada porque, según sus palabras, ella era lo único bueno que había resultado de su matrimonio. ¿Puedes imaginar lo que se siente escuchar a tus padres decir eso sobre tu hermana como si tú no valieras nada en comparación? Mientras tanto, mis cumpleaños eran casi un trámite. No había fiestas, ni emoción. Cada año recibía el mismo regalo predecible, libros, y no libros divertidos que un niño pudiera disfrutar. Siempre eran libros educativos, el tipo que gritaba, necesitas esforzarte más. Cuando mi hermana se graduó de la universidad, fue un momento histórico para mi familia. Entró en una de las mejores universidades del país, y mis padres estaban radiantes de orgullo. No paraban de hablar de sus logros, presumiendo con todos lo orgullosos que estaban de ella. 2 años después, cuando me tocó graduarme, la situación fue completamente opuesta. No entré en una universidad prestigiosa como Megan, sino en una universidad común en comparación con la suya, una que no tenía el mismo renombre o prestigio para mis padres. Su decepción era evidente. Mi padre ni siquiera intentó disimularla. Me dijo directamente que ya no tenía esperanzas en mí. Dijo que solo quería que me fuera de sus vidas, porque estaba demasiado avergonzado incluso para decirle a nuestros familiares a qué universidad iba a asistir. Esas palabras me destrozaron. Escuchar a tu propio padre prácticamente repudiarte porque no alcanzaste el mismo nivel irreal es algo que no le desearía a nadie. Mis padres me llamaron la oveja negra de la familia, diciendo que se arrepentían de haberme tenido, y que criarme había sido un desperdicio de su tiempo y recursos. Megan también expresó que le repugnaba la idea de que yo asistiera a la universidad que había elegido.
Me dijo que aunque no esperaba que alcanzara su nivel de excelencia académica, al menos debería haberme esforzado más. Sus palabras me lastimaban. Para ellos, mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. Estaba tan herido por sus palabras y su actitud. Tomé la decisión en ese momento. Si realmente se sentían así sobre mí, si verdaderamente creían que no merecía su tiempo o amor, entonces les haría un favor y los sacaría de mi vida. No iba a permanecer en un ambiente que solo me hundía. Me prometí que trazaría mi propio camino sin importar lo difícil que fuera y que no miraría atrás. La universidad fue un capítulo completamente nuevo para mí, pero vino con sus propios desafíos. Tuve que pedir un préstamo educativo solo para poder pagarla, y también conseguí un trabajo de medio tiempo para mantenerme. Equilibrar el trabajo, los estudios y manejar mi TDAH era increíblemente difícil. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero no lo hice. Por primera vez, estaba rodeado de personas que creían en mí, amigos que me apoyaban y me animaban, que veían mi potencial en lugar de mis defectos. Con su apoyo y la medicación adecuada para manejar mi TDAH, comencé a construir una vida que se sentía significativa y satisfactoria. Hoy, soy un arquitecto de soluciones de IA, trabajando en una corporación multinacional de primer nivel. Durante los últimos 9 años, no he tenido ningún contacto con mis padres o mi hermana, ni he seguido sus vidas de ninguna manera. He trabajado arduamente para distanciarme de esa parte de mi vida porque solo me traía dolor. Normalmente evito los eventos familiares por completo para evitar encuentros casuales con mis padres o Megan. Sin embargo, esta vez era la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuelo. Él personalmente me llamó y me suplicó que viniera. No lo había visto en tanto tiempo. Es una de las pocas personas en la familia que siempre me ha mostrado bondad, y no podía soportar la culpa de decepcionarlo en una ocasión tan especial. Contra mi mejor juicio, decidí ir. Al llegar a la fiesta, noté que mis padres ya estaban allí. Lo había esperado, por supuesto, pero verlos en persona después de tantos años aún removió viejas emociones. No estaba totalmente preparado para ello. A pesar de lo que sentía, me recordé a mí mismo por qué estaba allí. Esto era por el cumpleaños de mi abuelo. Fui a saludar a mi abuelo discretamente y le di un abrazo, y pasé el resto del tiempo saludando a todos los demás, intercambiando palabras y sonrisas amables con familiares que estaban genuinamente sorprendidos y felices de verme. Muchos de ellos no me habían visto en casi una década, así que estaban emocionados de ponerse al día. Pero entonces mis padres me vieron. Noté la mirada en sus rostros, sorprendidos como si no pudieran creer que yo estaba allí presente. Casi inmediatamente, mi padre se me acercó, su expresión indescifrable, y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Asentí. Entonces me guió lejos del resto de la fiesta, llevándonos a un rincón más privado del lugar, lejos de las miradas curiosas de los invitados. Desde el inicio de la conversación, mis padres dejaron claro que no estaban contentos de verme. No hubo intento de cortesía o ni siquiera la más mínima señal de reconciliación. La primera pregunta de mi padre fue brusca y fría. ¿Qué estás haciendo aquí? Expliqué tranquilamente que había venido porque mi abuelo me lo pidió, y que él personalmente me había invitado a la celebración de su 80 cumpleaños, y simplemente no pude ignorarlo. Mi madre no quedó satisfecha con esta explicación. Inmediatamente quiso saber por qué nunca me había molestado en asistir a ninguna de las fiestas de cumpleaños anteriores de mi abuelo, u otros eventos familiares, pero de repente había decidido aparecer ahora. Me presionaba, cuestionando si venir aquí por mi abuelo era solo una excusa. Me preguntó si finalmente había entrado en razón, y si estaba buscando una oportunidad para reconectarme con ellos después de todos estos años. Sus palabras me enfurecieron, pero mantuve la calma. Les dije firme y claramente que no quería reconectarme con ellos de ninguna manera. No es como si necesitara su permiso para asistir a la fiesta de mi abuelo. Si tanto odiaban mi presencia aquí, simplemente podían volver a ignorarme y dejarme solo para socializar con los demás. Sin embargo, mamá argumentó que deseaban poder ignorarme, pero que la gente entonces empezaría a hacerles preguntas. Me dijo que al menos debería haberles avisado para que pudieran estar mejor preparados para responder preguntas sobre mí. Honestamente, estaba actuando como si hubiera cometido un delito o algo así. Le dije que si alguien preguntaba, simplemente podían decirles que me estaba yendo muy bien en la vida, que había construido una carrera exitosa, y tenía una pareja muy comprensiva. Al escuchar esto, mi padre se burló y dijo: ¿realmente esperas que creamos que tienes una carrera exitosa? Ni siquiera te graduaste de una universidad decente, por el amor de Dios. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Había construido mi carrera desde cero. Había superado tantos obstáculos y, sin embargo, aquí estaba él, descartando todo lo que había logrado con una sola frase. Antes de que pudiera discutir con él, mi padre señaló la puerta y dijo fríamente: deberías irte. La gente no puede saber que sigues siendo un fracaso. Estaba atónito. ¿Quiénes se creían que eran?
Pedirme que me fuera de una fiesta que ni siquiera era sobre ellos. ¿Cómo podían seguir tratándome así? Estaban tan obsesionados con proteger su imagen y actuar más santos que nadie frente a los demás. Sus palabras hirientes y despectivas me hicieron darme cuenta de que aún pensaban que era el mismo niño que podían controlar. Sin embargo, ya no era la misma persona. Si estaban tan preocupados por lo que la gente pudiera decir, decidí que les iba a dar una lección que nunca olvidarían. Sin pensarlo dos veces, los aparté y volví a donde estaban reunidos el resto de los invitados. Mi abuelo notó inmediatamente que algo no estaba bien conmigo, y se acercó para ver cómo estaba. No me contuve. Le conté todo. Le dije lo que mis padres me habían dicho, cómo trataron de echarme y cómo todavía estaban tan avergonzados de mí, que no querían que nadie supiera que yo estaba siquiera allí. Al escuchar esto, mi abuelo estaba furioso. Me aseguró que mis padres no tenían derecho a tratarme de esa manera, y mucho menos a arruinar su cumpleaños causando tal drama. Dijo que hablaría con ellos en mi nombre, pero le dije que no haría ninguna diferencia. Lo que necesitábamos hacer era sacar la verdad a la luz públicamente. Afortunadamente, mi abuelo estuvo de acuerdo conmigo, así que levanté mi copa y la golpeé suavemente para llamar la atención de todos. La sala quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia mí. Tomé un profundo respiro, calmé mi voz y comencé felicitando a mi abuelo por alcanzar un momento tan especial. Le agradecí por invitarme, y expresé cuánto significaba estar allí celebrando con él, y luego cambié de tema, y les dije a todos lo agradable que era ver a tantos miembros de la familia de nuevo después de tantos años. Pero también expliqué por qué no había sido parte de estas celebraciones durante casi una década. Estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan por qué nunca me presenté a ningún evento familiar a lo largo de los años. Les voy a decir la verdad. Fue por mis padres. La verdad es que mis padres siempre me han tratado como si estuviera por debajo de ellos, haciéndome sentir que no era más que una molestia para ellos durante todos estos años. Expuse todo sin reservas. Les conté cómo mis padres me habían hecho a un lado, y me habían hecho sentir que no era suficientemente bueno, y cómo me habían etiquetado como un fracasado en mi vida simplemente porque no había cumplido con sus expectativas imposibles. Compartí cómo había pagado mi propia educación universitaria pidiendo préstamos y trabajando en empleos de medio tiempo sin ningún apoyo de mis padres. Dejé claro que mientras yo había trabajado arduamente para construir una vida para mí mismo, ellos nunca se acercaron ni una sola vez para ver cómo estaba. La sala estaba completamente en silencio mientras hablaba. Algunas personas intercambiaban miradas incómodas mientras otras miraban fijamente a mis padres, que parecían absolutamente mortificados. El rostro de mi madre estaba pálido mientras yo hablaba, mientras que mi padre parecía furioso. No me detuve ahí. Compartí cómo durante toda mi niñez, mis padres habían favorecido a Megan, llenándola de amor, atención y oportunidades mientras me señalaban a mí como la oveja negra de la familia. Expliqué cómo sus constantes comparaciones y trato duro me habían alejado, cómo descartaron mis luchas con el TDAH considerando la aspereza, y cómo nunca intentaron entenderme o apoyarme. Seguí diciendo que ahora que era un adulto, exitoso por mi propio esfuerzo, no esperaba que mis padres de repente me aceptaran. Sin embargo, ciertamente no anticipé que llegarían tan lejos como para regañarme por asistir a la fiesta de cumpleaños de mi propio abuelo, una fiesta a la que fui invitado por el mismo homenajeado. Era absurdo y doloroso, y quería que todos supieran cuán irracional era su comportamiento. Así que, durante todos esos años en los que no estuve en los eventos familiares, no estaba siendo descortés o distante. Me estaba protegiendo. Estaba tratando de sanar de años de heridas emocionales. Sin embargo, hoy, cuando me presenté aquí por mi abuelo, mis padres quisieron echarme. Siguen diciendo que no quieren responder ninguna pregunta sobre mí porque les hace sentir avergonzados de quién soy. Así que, por eso quería abordar esto aquí frente a todos ustedes de una vez por todas. Ya no me voy a esconder. Ya no voy a permitir que me hagan sentir que yo soy el problema. A partir de ahora, asistiré a todos los eventos familiares, les guste o no a mis padres. Cuando terminé mi discurso, mi abuelo y algunos de mis primos comenzaron a apoyarme. Luego vinieron a darme un abrazo mostrando su solidaridad. Mis padres, por otro lado, parecían paralizados en su lugar, incapaces de encontrar alguna defensa para sus acciones ahora que la verdad estaba al descubierto. Durante mucho tiempo, habían controlado la historia, pero ahora todos podían ver la realidad de quiénes eran y cómo me habían tratado. Mis padres se marcharon rápidamente, claramente avergonzados, mientras yo me quedé disfrutando del resto de la fiesta, pasando tiempo con mis primos y otros parientes cercanos. En los días posteriores a este incidente, varios familiares se comunicaron conmigo, expresando su apoyo y felicitándome por decir mi verdad. Algunos dicen que se necesitó verdadero valor para defenderme y denunciar el trato injusto que había soportado de mis padres durante tanto tiempo. Algunos incluso se han disculpado por no darse cuenta antes de lo que había pasado, o por no haberse acercado a mí antes. Sin embargo,
no todos están de acuerdo con cómo manejé la situación. Algunos parientes sienten que debería haber mantenido el asunto en privado, argumentando que fui demasiado lejos al exponer a mis padres públicamente y humillarlos frente a toda la familia. Así que, Reddit, soy yo el malo. Actualización 1. Tengo que decir que sus comentarios han sido increíblemente amables. Me siento realmente conmovido por la cantidad de personas que se han acercado para saber cómo estoy. Para todos los que preguntan, mi salud mental está bien. Durante mi niñez, me acostumbré al maltrato de mis padres. Fue doloroso y viví con ese dolor mucho tiempo. Pero con los años, he aprendido a defenderme. Lo que pasó en la fiesta fue el resultado de años guardando emociones y verdades que había callado y, siendo sincero, me alegro de haberme expresado. No me arrepiento de haberme defendido y haber permitido que la familia finalmente conociera mi lado de la historia. Para quienes preguntan sobre Megan durante la fiesta, ella no asistió. Según me contó uno de mis primos, estaba en un viaje de trabajo, lo que explica por qué no coincidimos. Y sinceramente, me siento aliviado. Si hubiera estado presente, probablemente se habría puesto del lado de mis padres, y también me habría dicho algo hiriente. Después de todo, Megan siempre está lista para criticarme y menospreciarme, así que su ausencia fue, de algún modo, un pequeño alivio. Algunos han preguntado por qué durante esos momentos difíciles, no busqué ayuda económica de otros familiares, cuando mis padres se negaron a apoyarme. La verdad es que, en ese entonces, era joven, inocente, y me dejaba influenciar fácilmente por sus palabras. Cuando mis padres y Megan se burlaban y me insultaban, llamándome fracasado, menospreciando mi universidad y cuestionando mi valor, me creí todo eso. Pensaba sinceramente que el resto de mi familia sentiría lo mismo. La idea de exponer nuestros problemas a otros en ese momento, y posiblemente enfrentar más rechazo me aterraba. También era orgulloso, así que decidí manejar todo por mi cuenta, sin importar lo difícil que fuera. Sobre mi abuelo, necesito aclarar que siempre me ha apoyado a su manera. Y, en realidad, no ha estado muy estable, así que no podría haber contado con él para ayudar con mis gastos universitarios. Sin embargo, su apoyo emocional ha sido invaluable, y siempre ha creído en mí y ha entendido la relación entre mis padres y yo. Conoce toda la historia, cada detalle, y nunca me ha juzgado por alejarme de mis padres. De hecho, estoy profundamente agradecido con él por permitirme hablar en su fiesta, y por respaldarme cuando decidí mostrar a mis padres cómo realmente son. Desde lo ocurrido en la fiesta, varios parientes me han contado que mis padres están recibiendo fuertes críticas de personas que se horrorizaron al enterarse de lo crueles que habían sido conmigo. Muchos de estos familiares no tenían idea de la gravedad de su comportamiento, porque mis padres siempre me pintaban como el hijo problemático. Claramente, habían creado esta historia para proteger su imagen mientras ocultaban su comportamiento tóxico. Ahora que la verdad ha salido a la luz, parece que su fachada finalmente está cayendo. Solo espero que esta vergüenza pública les sirva de lección, tal vez reflexionen sobre sus acciones y entren en razón. Pero incluso si no lo hacen, he dicho lo que tenía que decir y siento que he cerrado este capítulo. Actualización 2. Megan se comunicó conmigo esta semana. Se enteró por nuestros padres y familiares sobre lo que pasó durante la fiesta, así que me llamó. Apenas contesté el teléfono, empezó a gritarme, furiosa por lo sucedido, no podía creer que yo me atreviera a exponer a nuestros padres públicamente. Dijo que solo estaba haciendo esto para crear problemas y que mis acciones eran egoístas. Según ella, yo no tenía derecho a exponer los problemas de nuestra familia frente a todos, especialmente cuando mis padres habían pasado años tratando de seguir adelante con sus vidas sin mí. Siguió hablando sobre cómo estaba arruinando la paz que se había establecido, y que debería simplemente olvidarlo, y seguir adelante en lugar de revivir el pasado. Me preguntó, ¿qué quieres de ellos? ¿Una disculpa? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Solo porque no pagaron tu universidad? ¿Quieres una disculpa porque estaban decepcionados de ti? ¿Una disculpa porque siempre te presionaron para que fueras mejor? ¿Una disculpa porque querían lo mejor para ti? No pude evitar burlarme. Megan siempre había defendido a nuestros padres, sin importar lo mal que me trataran. Nunca entendió el daño que me habían causado, siempre viéndolo como simples problemas familiares. Era más fácil para ella fingir que todo estaba bien que enfrentar la realidad. Le expliqué que presionar a alguien para que mejore no significa humillarlo, o burlarse de él durante años cuando no cumple con las expectativas. Lo que necesitaba de nuestros padres no era más presión, sino apoyo, amor y comprensión. Le dije cuánto deseaba que hubieran sido el tipo de padres que me aceptaban por quien era, y me ayudaban con mis dificultades en lugar de regañarme por no alcanzar sus estándares imposibles. Nunca les pedí una infancia perfecta, solo quería padres que me apoyaran y me entendieran, no unos que me vieran como una decepción. Megan argumentó que si realmente me sentía así, podría haber resuelto mis sentimientos con ellos en privado, en lugar de exponerlos públicamente.
Dijo que nuestros padres habían trabajado durante años para construir cierta imagen, y ahora todos sus logros parecían insignificantes, porque la gente solo hablaba de lo terribles que fueron por abandonarme hace años. Preguntó si realmente había valido la pena, sugiriendo que yo solo estaba resentido, porque ellos tenían razón todo el tiempo, e insinuando que tal vez no había logrado nada en mi vida, razón por la cual estaba atacando a nuestros padres después de tanto tiempo. Me reí de sus palabras, y le dije tranquilamente que a pesar de todas las cosas horribles que nuestros padres y ella me habían hecho pasar, había construido una carrera exitosa. La razón por la que había expuesto a nuestros padres no tenía nada que ver con mis logros. Se trataba de finalmente tomar control de mi propia historia después de años de ser silenciado y descartado. Me habían hecho a un lado y tratado como si yo fuera el problema, pero la verdad era que yo había sido la víctima. Así que exponerlos no se trataba de presumir cuánto había avanzado o hacerlos quedar mal, se trataba de defenderme, de dejar que la gente supiera lo que realmente había estado pasando. Megan no cedió, y siguió insistiendo en que necesitaba dar una disculpa pública por el bien de la reputación de nuestros padres, pero la interrumpí. Le dije directamente que nunca haría algo así. ¿Por qué me disculparía con ellos cuando yo soy la víctima? Le dije a Megan que necesitaba abrir los ojos y dejar de defender a personas que me habían tratado como basura toda mi vida. Solo para molestar más a mi hermana, le dije que a partir de ahora asistiría a cada evento familiar sin importar cuánto les molestara a ella o a nuestros padres. Si se atrevían a enfrentarme de nuevo, seguiría exponiéndolos. ¿Por qué debería dejar que su comportamiento tóxico controlara mis relaciones con el resto de la familia? Tenía todo el derecho de ver a mis parientes y crear vínculos con los miembros de mi familia. Mi hermana dijo que solo estaba haciendo esto para hacer miserable la vida de nuestros padres, y exigió que volviera a no tener contacto con nadie, como lo había hecho durante todos estos años. Suspiré frustrado. Era evidente que Megan y yo no íbamos a ver las cosas de la misma manera. Así que le dije que se mantuviera en su lugar a partir de ese momento, y que se ocupara de sus propios asuntos. No iba a tolerar más sus intentos de defender a nuestros padres, o justificar su comportamiento. Luego terminé nuestra conversación y bloqueé su número. Después de todo, no le debía nada más. Ni explicaciones, ni disculpas. Actualización 3. Quiero actualizar rápidamente algunas cosas que han pasado en los últimos 4 meses. Para empezar, he hecho un esfuerzo consciente por participar más en mi vida familiar. Me aseguro de asistir a todas nuestras reuniones familiares, ya sean grandes eventos como cumpleaños o aniversarios, o incluso reuniones casuales más pequeñas. Además, he estado pasando más tiempo con mi abuelo, asegurándome de visitarlo regularmente y ver cómo está. También he estado saliendo más a menudo con mis primos. Siempre que hacemos planes, ya sea simplemente para comer, ver una película o pasar tiempo juntos haciendo algo divertido, lo hago una prioridad. Ha sido maravilloso fortalecer esos lazos y crear nuevos recuerdos con ellos. El mes pasado, mi madre se disculpó conmigo después de todo este tiempo. Fue un momento importante para mí. Como tanto mi madre como mi padre me tenían bloqueado en el teléfono, se comunicó conmigo por correo electrónico. Me contó que había estado yendo a terapia y dedicando mucho tiempo a reflexionar sobre el pasado. Reconoció que ella y mi padre habían favorecido a mi hermana sobre mí, y trató de explicarlo diciendo que, como ella y papá crecieron en familias estrictas y centradas en lo académico, siempre esperaron que Megan y yo cumpliéramos con los mismos altos estándares. Siguió diciendo que después de que yo había hablado durante la fiesta de mi abuelo, y revelado que tenía TDAH, fue un momento decisivo para ella. Admitió haber investigado por su cuenta después, y llegó a comprender que realmente tenía TDAH. Confesó sentirse culpable por no ver las señales antes, y por no apoyarme cuando era niño, cuando más lo necesitaba. En el correo electrónico, también escribió que había estado siguiendo discretamente mi carrera durante los últimos meses a través de LinkedIn. Dijo que estaba realmente orgullosa de las cosas que he logrado. También mencionó a mi padre al final del mensaje. Si bien dijo que él también está al tanto de mis logros, reconoció que es un hombre muy orgulloso, y probablemente necesitará algo de tiempo antes de estar listo para acercarse y ofrecer su propia disculpa. Honestamente, todavía estoy sorprendido de que mi madre me haya escrito todo eso. Si solo hubiera sido tan comprensiva mientras yo crecía, mi infancia podría haber sido muy diferente. Dicho esto, a pesar de su correo electrónico, no he desbloqueado ni a ella ni a mi padre. Todavía no estoy listo para perdonarlos.